Siempre creí que estaba viviendo un cuento de hadas. Mi vida con Javier era todo lo que había soñado. Amor, risas y sueños compartidos. Cada mañana, al despertar, podía sentir la calidez de su presencia a mi lado. Javier era un hombre encantador, con una sonrisa que podía iluminar incluso los días más grises. Sin embargo, en las últimas semanas, algo había cambiado. No sabía exactamente qué era, pero había una atmósfera de tensión que se había apoderado de nuestro hogar. ¿Te pasa algo, amor? Te noto diferente, le pregunté una noche mientras cenábamos. Él miraba su plato, como si estuviera buscando la respuesta en la pasta. No, Ana, estoy bien. Solo he estado un poco estresado en el trabajo, respondió, levantando la vista para ofrecerme una sonrisa. Pero en su mirada había algo que no cuadraba. Era como si escondiera un secreto, algo que no quería compartir conmigo. A medida que pasaban los días, comencé a notar pequeñas cosas, mensajes que llegaban a su teléfono, pero que él siempre se apresuraba a borrar. Se quedaba despierto hasta tarde, y cuando le preguntaba, su respuesta era siempre la misma: estoy trabajando en un proyecto importante. Sin embargo, la inquietud comenzó a anidar dentro de mí como un pequeño pájaro que no dejaba de piar. Una noche, mientras estaba en el sofá, decidí tomar su teléfono, una acción que me llenaba de culpa pero que parecía necesaria. A medida que desbloqueaba la pantalla, mi corazón latía con fuerza. Encontré un mensaje de un número desconocido. Mi estómago se encogió al leer las palabras. No puedo esperar a verte de nuevo. Te echo tanto de menos. En ese preciso instante, supe que algo estaba terriblemente mal. Justo cuando estaba a punto de dejar caer el teléfono, Javier apareció en la puerta. ¿Qué haces, Ana?, preguntó con un tono que me hizo sentir como si estuviera atrapada. Solo estaba buscando un cargador, respondí, sintiendo que mis palabras eran insuficientes. Apreté el teléfono contra mi pecho, como si fuera un escudo. ¿Estás segura de que eso es todo? Su mirada se volvió seria. ¿Sabes que puedes confiar en mí? Javier, ¿quién es ese número? ¿Por qué te envían mensajes así?, me atreví a preguntar, sintiendo que la vulnerabilidad me invadía. Él se acercó, intentando tomar mi mano. Ana, no es nada. Solo un error. Te prometo que no hay nada que debas temer. Oh, sí. Pero su voz sonaba vacía, y la desconfianza comenzó a crecer como una sombra oscura en mi corazón. Los días pasaron, y la inquietud se transformó en una ansiedad palpable. Decidí que necesitaba respuestas, que no podía seguir viviendo en esta incertidumbre. Así que un día decidí seguir a Javier. La idea me aterrorizaba, pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte que mi miedo. La tarde era soleada cuando lo vi salir de casa, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lo seguí en mi coche, manteniendo la distancia. Cada kilómetro que recorría, mi corazón se aceleraba. ¿Qué descubriría? ¿Era realmente el hombre que amaba, o había un lado oscuro que desconocía? Finalmente, lo vi detenerse frente a un hotel elegante. Mi corazón se hundió mientras lo observaba entrar. Con cada paso que daba hacia la entrada, sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. La imagen de Javier sonriendo y conversando con un hombre desconocido se grabó en mi mente. No, 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 susurré para mí misma, mientras mi respiración se volvía irregular. ¿Qué estaba pasando? La vida perfecta que había construido se desvanecía ante mis ojos. Mi mente estaba en caos mientras contemplaba la posibilidad de que el hombre al que amaba hubiera estado viviendo una doble vida. ¿Era realmente capaz de traicionarme de esa manera? Mientras me quedaba allí, escondida en la penumbra, supe que nada volvería a ser igual. Cuando llegué a casa aquella tarde, mi corazón latía con fuerza. La rabia y la confusión se agolpaban en mi pecho. Javier estaba sentado en el sofá, absorto en su teléfono, como si nada hubiera sucedido. Me acerqué lentamente, y sin poder contenerme, le lancé la pregunta que ardía en mi mente. ¿Quién es Carlos?, exigí, cruzando los brazos, intentando parecer más fuerte de lo que realmente me sentía. Javier levantó la vista, sorprendido.
Su expresión pasó de la sorpresa a la negación en cuestión de segundos. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué hablas, Ana? Su tono era defensivo, como si intentara alejarse de la conversación. No juegues conmigo, Javier. Te vi entrar en ese hotel. No puedo ignorar lo que mis propios ojos han visto. Mi voz temblaba, pero me esforzaba por mantenerme firme. Estás siendo paranoica, dijo, con un tono que me irritó aún más. Carlos es solo un amigo del trabajo. Estás exagerando. La incredulidad me invadió. ¿Cómo podía minimizar lo que había descubierto? Era como si me estuviera hablando a través de un muro, y cada palabra que decía me alejaba más de la confianza que había tenido en él. ¿Un amigo del trabajo? Repetí, intentando contener la ira. ¿Es eso lo que dices para calmarme? Javier se levantó, frustrado, y comenzó a andar de un lado a otro. Ana, no hay nada de qué preocuparse. No estás pensando con claridad. ¿Y tú? ¿Estás pensando con claridad? Le respondí, sintiendo cómo la desesperación se filtraba en mi voz. Hay algo más. Hay algo entre vosotros, y lo siento en mis huesos. Mira, si quieres seguir con esta paranoia, es tu decisión, dijo con desdén. Pero yo no tengo nada que ver con ese tipo. Sentí que el aire se me escapaba. La negación de Javier era como una daga en mi corazón. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba saber más, entender la verdad detrás de su comportamiento. Así que me armé de valor y decidí investigar. Al día siguiente, fui a una cafetería donde sabía que Lucía, la amiga de Javier, pasaba sus mañanas. Me senté en una esquina, nerviosa, y pedí un café. Cuando ella llegó, la saludé con una sonrisa forzada. Lucía, exclamé, intentando sonar casual. ¿Te importa si me siento contigo? Claro, Ana. ¿Todo bien? Me miró con preocupación. Sí, solo quería hablar contigo de algo. Mi corazón latía con fuerza. He oído un nombre, y pensé que tú podrías ayudarme. ¿Conoces a Carlos? La expresión de Lucía cambió. Su mirada se oscureció, y por un momento entendí que sabía más de lo que decía. Carlos, murmuró, y me miró fijamente. Sí, lo conozco. Es especial para Javier, digamos. ¿Especial? Repetí, sintiendo que cada palabra que salía de su boca era un ladrillo que se sumaba al caos en mi mente. ¿Qué quieres decir con especial? Es un tipo encantador, muy carismático. Lucía se encogió de hombros. Javier ha cambiado un poco desde que lo conoció. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Acaso era eso lo que Javier no me decía? La traición se sentía como un veneno en mis venas. ¿Y tú sabes de qué se trata su relación? Pregunté, casi suplicante. No estoy segura, Ana. Pero hay algo... Su voz se tornó seria. Hay algo entre ellos que va más allá de la amistad honestizado. Mis pensamientos se atropellaban mientras la realidad se asentaba en mi mente. Javier estaba con Carlos, y eso significaba que mi vida, mi matrimonio, todo lo que creía conocer estaba en juego. Decidí que tenía que confrontar a Carlos. No sabía cómo lo haría, pero tenía que descubrir la verdad. Me sentía como una actriz en una obra de teatro, dispuesta a interpretar el papel de la mujer engañada que busca respuestas. En los días siguientes, me armé de valor y encontré su número. La idea de llamar a un desconocido me aterraba, pero la necesidad de saber era más fuerte. «Hola, Carlos», dije, tratando de mantener la voz firme, mientras mi interior temblaba. «¡Ah!». Soy una amiga de Javier. Los segundos se alargaron como si fueran horas. El silencio en la otra línea era ensordecedor. Finalmente, escuché su voz, suave y seductora. «Hola, ¿quién eres?» «Soy Ana». Me presenté, sintiendo cómo el sudor comenzaba a brotar en mi frente. «Necesito hablar contigo sobre Javier». «¿Sobre Javier?» Su tono cambió. Había una curiosidad palpable. «¿Qué es lo que quieres saber?» Las palabras se me atragantaron.
La verdad que había estado buscando se me presentó en bandeja de plata, pero no estaba lista para enfrentarla. Quiero saber qué tipo de relación tienes con él, dije, sintiendo que el mundo se me venía encima. Estoy empezando a sospechar que hay más de lo que parece. Carlos respiró hondo, y su voz se tornó seria. Ana, no sé si es correcto que te lo diga, pero yo también estoy enamorado de Javier. Mis piernas flaquearon, y el teléfono casi se me cae de las manos. Un torrente de emociones me inundó. La traición, la confusión, todo se mezclaba en un torbellino en mi interior. ¿Qué debería ser ahora? La música resonaba en el aire. Un murmullo de risas y conversaciones se elevaba en la fiesta que había decidido asistir. Me sentía como un pez fuera del agua, pero la adrenalina me empujaba a seguir hacia adelante. La luz tenue del salón iluminaba a las personas que danzaban y se movían al son de una melodía pegajosa. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras buscaba a Javier y a Carlos entre la multitud. No podía dejar de pensar en lo que había descubierto. La traición se sentía como un veneno en mis venas. Finalmente, los vi. Javier estaba de pie, su sonrisa era amplia y despreocupada, mientras Carlos se reía a su lado. Observé cómo sus miradas se cruzaban, y en ese instante sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor. La química entre ellos era palpable, como si una chispa invisible danzara entre sus cuerpos. Me arrebataron las palabras, y por un momento el dolor se transformó en una rabia hirviente. ¿Qué estás haciendo aquí? Me susurré a mí misma, sintiendo el impulso de dar un paso atrás. Pero no podía. La necesidad de confrontarlos era más fuerte que mi instinto de huir. Así que respiré hondo y, con una mezcla de miedo y determinación, me acerqué a ellos. «Hola, chicos», dije, mi voz temblando ligeramente mientras los miraba a los ojos. Javier se giró, y su expresión cambió instantáneamente. La sorpresa y el horror se dibujaron en su rostro. Carlos, por otro lado, parecía aturdido, como si no pudiera procesar la realidad de que yo estaba ahí. «Ana, no, esto no es lo que parece», balbuceó Javier, su tono lleno de nerviosismo. Podía ver cómo sus manos comenzaban a sudar, revelando su inminente descontrol. «Déjame explicarte». «¿Explicarme qué, Javier? ¿Que me has estado engañando? ¿Que llevas tiempo compartiendo tu vida con este desconocido?» Mi voz se elevó, atrayendo la atención de algunos de los invitados. El murmullo de la fiesta se desvaneció lentamente, y todos parecían estar atentos a nuestra confrontación. Carlos, que parecía haber recuperado el aliento, se adelantó un paso. «Ana, yo no quise que esto sucediera. Javier y yo tenemos algo especial». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. La traición no venía solo de Javier. Carlos también había sido un cómplice en esta odisea de engaños. ¿Algo especial? ¿Así llamas a esto? ¿A traicionar a alguien que confió en ti? Mi voz era un susurro lleno de dolor, pero también de rabia. Miré a Javier, buscando alguna señal de arrepentimiento en su rostro. ¿Y tú, Javier? ¿Qué tienes que decir sobre esto? «Te amo, Ana», dijo él, como si esas palabras pudieran borrar lo que había hecho. «Siempre te he amado». Esto es complicado. La incredulidad se apoderó de mí. ¿Cómo podía seguir diciendo que me amaba después de haberme traicionado de esta manera? ¿Complicado? No hay nada complicado en la traición. Esto es una elección, Javier. Elegiste estar con él en lugar de conmigo, respondí, sintiendo que lágrimas de frustración comenzaban a acumularse en mis ojos. ¿Y ahora qué? ¿Vas a pedirme que lo ignore? ¿Que perdone y olvide? Carlos dio un paso atrás, su expresión se tornó sombría. «Ana, yo no quise que esto se convirtiera en un conflicto. Javier y yo nos entendemos de una manera que no puedo explicar». «¿Qué es lo que no puedes explicar? ¿Cómo se siente estar con un hombre que tiene una esposa? ¿Es eso lo que realmente quieres? Porque yo no quiero ser parte de esto». La rabia me consumía, pero también había un eco de tristeza en mi voz. Sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor, y la única constante era el dolor que me atravesaba.
Javier intentó acercarse, pero lo detuve con la mano. No te acerques. Esto es entre tú y yo, Carlos. Javier ha tenido su oportunidad. La tensión en el aire era densa, y el murmullo de la fiesta había desaparecido por completo. Todos nos observaban, como si fuéramos los protagonistas de un dramático espectáculo. ¿Qué vas a hacer ahora, Ana?, preguntó Carlos. Su voz era suave, casi comprensiva. No lo sé, respondí, sintiendo que mi mundo se había vuelto un caos. Pero sé que no puedo seguir en esta mentira. Miré a Javier por última vez, buscando alguna señal de que todavía había amor, alguna chispa de lo que solíamos tener. Pero solo vi confusión y miedo. Quizás eso era lo que él sentía ahora, miedo de perderme. Pero ya era demasiado tarde. La brisa fresca de la mañana acariciaba mi rostro mientras me dirigía a la primera clase de arte que había decidido tomar. Había pasado días reflexionando sobre cómo reconstruir mi vida tras la traición de Javier. Y esta era mi primera decisión consciente hacia el cambio. La idea de plasmar mis emociones en un lienzo me atraía. Quería expresar lo que sentía, pero también quería descubrirme a mí misma de nuevo, sin las sombras de mi pasado. Al llegar al estudio me sorprendió ver a un grupo diverso de personas. Algunos eran claramente artistas experimentados, mientras que otros, como yo, parecían estar buscando una nueva dirección. Respiré hondo y me uní a ellos. Hola a todos. Soy Ana, dije con una sonrisa nerviosa. Estoy aquí para aprender, y supongo, para sanar un poco. Una mujer de cabello rizado y ojos brillantes se acercó a mí. Soy Clara. También estoy aquí para encontrarme de nuevo. No te preocupes, todos estamos en la misma búsqueda. Me sentí reconfortada por su amabilidad. La clase comenzó, y cada trazo en el lienzo se sentía como un paso hacia la libertad. Las emociones que llevaba dentro comenzaron a fluir, y cada color que elegía parecía reflejar un pedazo de mí que estaba volviendo a la vida. Los días se convirtieron en semanas, y empecé a construir amistades entre mis compañeros de clase. Una tarde, mientras estábamos tomando un café después de una sesión de pintura, Clara me preguntó: ¿Y qué hay de tu vida personal, Ana? ¿Sigues con ese Javier? La pregunta me sorprendió, pero no me incomodó. No, ya no estoy con él. Descubrí que él tenía una relación con otro hombre. Mis palabras salieron como un susurro, pero el peso de la verdad era evidente. Clara frunció el ceño. Eso suena devastador. Pero mira, aquí estás, creando y buscando un nuevo camino. Eso es valiente. Gracias. No ha sido fácil, pero me siento más fuerte de lo que pensaba. Esa noche, mientras regresaba a casa, la imagen de Miguel apareció en mi mente. Lo había conocido en la universidad, y siempre había sentido una conexión especial con él, pero nunca había sido el momento adecuado. Ahora, en medio de mi proceso de sanación, me preguntaba si podría ser un apoyo en mi vida. Decidí llamarlo. Ana, qué sorpresa. Su voz sonó cálida y familiar. ¿Cómo has estado? Hola, Miguel. He estado bien, intentando encontrarme a mí misma después de... Bueno, ya sabes. Lo sé. Me duele saber lo que pasaste. Estoy aquí si necesitas hablar. Fue reconfortante escuchar su disposición. Nos encontramos al día siguiente en un café cercano. Al verlo, una oleada de nostalgia me invadió. Me alegra verte, dije sonriendo. He estado en un curso de arte, y ha sido genial para mí. Eso suena maravilloso. Siempre supe que tenías un talento para la pintura. Su mirada se iluminó. Quiero saber más sobre eso y sobre ti. Mientras hablábamos, fui abriéndome sobre mis experiencias. Miguel escuchaba atentamente, ofreciendo palabras de aliento y comprensión. Tú mereces ser feliz, Ana. No dejes que la traición de alguien te defina. Sus palabras calaron hondo en mí. Gracias, Miguel. Significa mucho que estés aquí. Me sentía más ligera, como si una parte de mi carga se hubiera levantado. Sin embargo, sabía que Javier no se daría por vencido tan fácilmente. Su insistencia en querer volver a mi vida era un recordatorio constante de la traición que aún dolía. Un día, mientras paseaba por el parque, lo vi a lo lejos. La adrenalina corrió por mis venas. Javier estaba allí, y aunque mi corazón latía con fuerza,
decidí que no iba a dejar que su presencia arruinara lo que había comenzado a construir. «Ana, espera», me llamó mientras me acercaba. Me detuve, enfrentándolo. «No quiero hablar contigo, Javier. He comenzado a reconstruir mi vida, y no tienes lugar en ella. Por favor, dame una oportunidad para explicarte. Te amo, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperarte». Su súplica resonó en mí, pero no podía olvidar lo que había pasado. «Amor no es traición, Javier. Necesito tiempo y espacio para sanar». Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y continué mi camino. Mientras me alejaba, sentí una mezcla de liberación y tristeza. Había tomado una decisión, y estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias. Pero, en el fondo, sabía que la sombra de su amor y su engaño aún acechaba, así como los celos de Carlos, que no estaba dispuesto a dejar que me alejara de su vida tan fácilmente. La noche estaba tranquila, y las luces de la ciudad se reflejaban en mi copa de vino. Mis nuevas amigas, Clara y Marta, estaban sentadas en la mesa, riendo y compartiendo anécdotas sobre sus propias historias de amor y desamor. Yo, por mi parte, me sentía un poco fuera de lugar, aunque al mismo tiempo, aliviada de poder hablar con alguien sobre lo que había vivido. «¿Y tú, Ana? Cuéntanos, ¿qué te pasó realmente con Javier?», preguntó Clara, inclinándose hacia mí con curiosidad. Suspiré, sintiendo que el peso de mis experiencias caía sobre mí como una manta pesada. «Todo parecía perfecto al principio», comencé, tomando un sorbo de vino para ganar valor. Era el marido ideal, cariñoso, atento, pero luego comenzaron a surgir señales extrañas. Marta me miró con atención. «¿Cómo qué, por ejemplo?» «Mensajes en su teléfono, citas misteriosas». Un día lo seguí y lo vi entrar a un hotel con un hombre. Mi mundo se desmoronó en ese instante, dije, recordando la punzada de dolor que había sentido al verlos juntos. «¿Y quién era ese hombre?», preguntó Clara, frunciendo el ceño, como si pudiera sentir mi dolor. «Se llama Carlos. Javier decía que era solo un amigo, pero la conexión que tenían era innegable», respondí, sintiendo que mi voz se quebraba un poco. Me sentí traicionada y humillada. «Es horrible lo que pasó», dijo Marta, apretando mi mano. «Pero mira, ahora estás aquí, reconstruyendo tu vida. Eso es lo que importa». Su apoyo me reconfortó, y aunque la sombra de Javier y Carlos seguía acechándome, empecé a sentir que había un nuevo camino por delante. Esa noche, entre charlas y risas, decidí que no iba a permitir que el pasado me definiera. Era momento de mirar hacia adelante. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi café, el timbre del teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de Javier que decía: «Ana, quiero hablar contigo». «He estado pensando en nosotros». Mi estómago se revolvió. No podía creer que aún tuviera el valor de intentar acercarse a mí, después de todo. «No, no quiero saber nada de él», me dije en voz alta, como si eso pudiera reforzar mi decisión. Pero la realidad era que la idea de que Javier intentara recuperar lo que había perdido me inquietaba. Un par de días después, recibí una invitación inesperada. Javier había organizado una cena romántica en nuestro restaurante favorito, un lugar que solíamos frecuentar juntos. Quería que me reuniera con él para hablar de nuestra relación. La idea de asistir me parecía absurda, pero una parte de mí sentía curiosidad. ¿Qué podría decirme que no hubiera intentado ya? Decidí que iría, pero no sería sola. «Miguel, ¿te gustaría acompañarme a una cena?» «Tengo que enfrentar a mi exmarido», le dije a mi viejo amigo. Su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en una sonrisa. «Claro, Anana. Estoy contigo. Quiero que te sientas apoyada», respondió Miguel, y su confianza en mí me dio un impulso. La noche de la cena, el ambiente era tenso. Cuando llegamos, Javier estaba sentado en una mesa en un rincón, visiblemente nervioso. Al verme entrar con Miguel a mi lado, su expresión cambió. «Ana», dijo, levantándose de la silla, «me alegra que hayas venido». Su voz era una mezcla de alivio y ansiedad. «Javier», respondí,
manteniendo la mirada fija en sus ojos. No estoy aquí para revivir el pasado. Miguel se puso a mi lado, mostrando un apoyo silencioso pero firme. Lo mejor es que seamos claros desde el principio, añadió, dirigiéndose a Javier. ¿Por qué no podemos dejar esto atrás? He estado pensando mucho en lo que hice, insistió Javier, intentando apelar a una parte de mí que ya se había cerrado. ¿Pensar? ¿Eso es lo que hiciste mientras me traicionabas? No, Javier, no voy a caer en tus juegos otra vez, le respondí, sintiendo el poder de mis palabras. He encontrado una nueva vida, una vida sin mentiras. Javier pareció desmoronarse ante mis palabras. Ana, por favor, aún te amo. Eso no es suficiente, le dije, sintiendo que la rabia y la tristeza se habían transformado en una determinación feroz. Quiero cerrar este capítulo de mi vida. Y lo haré, con o sin tu aprobación. La cena continuó, pero ya no había nada más que decir. Había tomado una decisión, y estaba lista para enfrentar lo que viniera. El sonido del teléfono rompió el silencio de mi apartamento, resonando como un eco de las dudas que me acosaban. Mientras miraba la pantalla, con el nombre de Javier iluminando mi mundo, recordé el mensaje anónimo que había recibido. Javier no es quien dice ser, decía. Las palabras danzaban en mi mente, como un mantra que se repetía sin cesar. La confusión y la traición se entrelazaban en mi pecho, y un nudo se formaba en mi garganta. Decidí no contestar. En lugar de eso, me senté en el sofá y tomé aire, tratando de calmar mis pensamientos. ¿Qué podría significar eso? Me preguntaba una y otra vez. Era la última pieza de un rompecabezas que cada día se volvía más complejo. La revelación de que mi vida perfecta había sido una ilusión se sentía tan cercana y al mismo tiempo tan lejana. Después de un rato, me decidí a investigar. Saqué mi computadora portátil y comencé a buscar información sobre Javier. Su pasado siempre había sido un tema que evitábamos, un vacío que llenábamos con risas y promesas de un futuro juntos. Pero ahora, esa omisión se sentía como un abismo que necesitaba ser explorado. Cada clic era un paso hacia lo desconocido, un viaje que podría llevarme a descubrir verdades que nunca quise enfrentar. Las horas pasaron y las conexiones fueron surgiendo. Un Javier que había vivido en varios lugares, con historias que no encajaban. Llamadas de un número desconocido, amigos que parecían no existir. Mi corazón latía con fuerza cada vez que encontraba un dato inquietante. Entonces, encontré una foto de él en una fiesta, abrazado a un grupo de personas que no reconocía. En la esquina de la imagen, un hombre que parecía familiar. Carlos. Un escalofrío recorrió mi espalda. La conexión se hacía más evidente, y la confusión se transformaba en determinación. En ese instante, decidí que debía enfrentar a Carlos. Sones. Si había algo que podía unirnos en esta tormenta de mentiras, sería la verdad. Así que, con el corazón acelerado, le envié un mensaje. Necesito hablar contigo. Es urgente. La respuesta llegó rápidamente, una confirmación de que se vería conmigo en un café cercano. Cuando llegué al lugar, la ansiedad se apoderó de mí. El aroma del café recién hecho y la música suave del fondo apenas lograban calmar mis nervios. Al verlo entrar, mi corazón se detuvo un segundo. Carlos, con su mirada intensa y su porte carismático, parecía una mezcla de enemigo y aliado. Me senté y le hice una señal para que se acercara. Gracias por venir, dije, tratando de mantener la voz firme. No hay problema, Ana. ¿Qué sucede?, preguntó, aunque su tono revelaba una mezcla de preocupación y curiosidad. He estado investigando sobre Javier. Hay cosas que no encajan, y necesito saber si tú sabes algo más, respondí, mirándolo a los ojos, buscando una chispa de sinceridad. Carlos suspiró, como si llevara un peso enorme sobre sus hombros. Lo sé, Ana. Javier me ha manipulado también. Me dijo que era solo un juego, que no significaba nada para él. Pero, se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Siento que he sido un peón en su partida. Indina. ¿Qué quieres decir?, pregunté sintiendo la inquietud crecer en mi interior. Él tiene secretos que no ha compartido con ninguno de nosotros.
No es solo un amante oculto. Hay algo más oscuro, algo que podría destruirlo todo, confesó, su voz temblando ligeramente. La revelación me dejó sin aliento. ¿Podía confiar en él? ¿Era Carlos realmente un aliado, o solo un hombre más atrapado en la red de mentiras de Javier? La duda me carcomía, pero algo en su mirada me decía que había más en juego. ¿Cómo podemos saber la verdad?, pregunté, sintiendo que estábamos en un precipicio peligroso. Uniéndonos a María Darisi. Si trabajamos juntos, podemos descubrir lo que Javier ha estado escondiendo, respondió, su mirada intensificándose. La idea de colaborar con el hombre que había sido mi rival me intrigaba y aterraba por igual. Pero en ese momento, comprendí que la necesidad de justicia y verdad era más fuerte que cualquier resentimiento personal. Asentí lentamente, sintiendo que por primera vez estaba dando un paso hacia lo desconocido. Mientras salíamos del café, un nuevo mensaje llegó a mi teléfono, Kiev. Era de Javier. Ana, necesito hablar contigo. Hay cosas que no sabes. Miré a Carlos, y, aunque la incertidumbre me invadía, una chispa de esperanza comenzó a brotar en mi interior. Juntos, quizás, podríamos enfrentar el caos que se avecinaba.